Buen día, amados y amadas, amigos y amigas de Eternidad del Corazón. ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más, adorando al Señor, ¿sí? Adorando al Señor. Y bueno, creemos que es un tiempo de manifestación. Es un tiempo de manifestación, ¿cierto? Es un tiempo de estar preparados para palpar lo que en este tiempo se ha venido gestando, ¿cierto? Cuando hablamos de una gestación estamos hablando de algo que se va a dar a luz, ¿cierto? Se va a dar a luz al mundo terrenal, al mundo natural, ¿cierto? No tan solamente tenemos esa gracia de que su Hijo Jesucristo se hizo visible, Dios se hace visible a través de su Hijo, ¿cierto? En la tierra, ¿cierto? Él en ese momento pudo, a través de su palabra, ¿cierto? En un acuerdo hecho en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo, cuando por allá por Isaías, el Señor dice, el Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías plasma en las escrituras, poneme por favor la adoración que estábamos escuchando, plasma en las escrituras, iré yo, Señor, soy yo el que voy a ir, ¿cierto? Entonces ahí el Señor viene a este tiempo, Dios se hace visible, ¿cierto? Es una obra del Espíritu Santo sobre alguien llamado María, sobre una mujer, es engendrado en el vientre de María, nace, ¿cierto? Y ahí comienza, ¿cierto? Todas esas vivencias ya en Jerusalén, ¿cierto? En Belén, que fue profetizado también por el profeta, tengo entendido que Miqueas 5, verso 2, habla Belén, Efrata pequeña, ¿cierto? Para ser tenida en grande, de ti me saldrá el que es Salvador, ¿cierto? Y por allá por Isaías 7:14 dice también, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿cierto? Esto es muy significativo, este Dios con nosotros, porque está hablando de Dios con nosotros. Ahora, cuando Cristo muere, ¿cierto? Cristo muere y resucita, ahí ya Dios habita en nosotros, es Dios en nosotros. Eso es muy importante que vos lo sepas. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Del Cristo que caminaba en Jerusalén al Cristo que hoy en día predicamos, ¿cierto? Por eso el Señor dice, es necesario de que yo me vaya, ¿cierto? Para que sobre vosotros venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia. Él os guiará a toda verdad. Él tomará de mí y os lo hará saber, dice el Señor. Y eso es para cualquiera, eso no es tan solamente para gente que sabe Biblia, ¿cierto? Eso es algo que vos podés accesar en tiempo y forma, de eso se trata. Entonces con esta posibilidad que tenemos en el Espíritu de que Cristo hoy esté en nosotros, esa es una obra que antes no podía hacer, y menos en el viejo pacto tampoco, ¿cierto? Antes era Dios por nosotros, que Dios defendía muchas veces al pueblo de Israel más allá que haya pecado o no haya pecado. Él en su propósito eterno, ¿cierto? Muchas veces defendía a Israel, ¿cierto? Y lo podemos ver contra los amalecitas, por ejemplo,
contra los gigantes, ¿cierto? Contra muchos ejércitos que querían exterminar al pueblo. Dios tomó lugar. Entonces, ese era sus ángeles, muchas veces sus ángeles también iban delante, ¿cierto? Y hay relatos, por ejemplo, en Reyes, Crónicas, en Samuel, en diferentes lugares, ¿cierto? Donde los ángeles directamente diezmaban ejércitos enemigos. Hubo en una oportunidad que el Señor ordenó, esténse quietos y vean la salvación de Jehová, ¿cierto? Y sí, tuvieron que hacer, y experimentaron, ¿cierto?, esa gran liberación. Ejército, por eso es Jehová de los ejércitos. Cuando la Biblia habla generalmente de Jehová de los ejércitos, está refiriendo a Jesucristo, ¿cierto? Él es el capitán del ejército de los cielos, ¿cierto? Y bueno, Él se manifestaba ya en ese tiempo. A muchos se le apareció como una teofanía, le dicen, ¿cierto? De ese Cristo que iba a venir, como una imagen de ese Cristo. A muchos se les apareció, ¿cierto? Y muchos lo identificaron como Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Generalmente cuando la Biblia se refiere a Jehová de los ejércitos, es una manifestación de la teofanía de Cristo, ¿cierto? Ese Cristo que iba a venir y iba a caminar por Jerusalén, iba a bajar a Capernaum, ¿cierto? Iba a ir a lugares como Bethsaida, como tantas ciudades que él caminaba, ¿cierto? Y mucha gente le seguía, ¿cierto? Pero muy pocos querían escucharlo, muy pocos querían escucharlo a tal punto que no identificaron el día que él entra en ese pollino, ¿cierto? Y dice, oh Jerusalén, si tú conocieras que hoy tu día, ¿cierto? Cuando es recibido, ¿cierto? Con palmas, ¿cierto? Y al otro día todo se tornó en contra, ¿no? Jesucristo es sentenciado, ¿cierto? Entra en un tribunal humano, ¿cierto? Hecho en tinieblas, ¿cierto? De común acuerdo de los gobiernos con todo el sacerdocio, ¿cierto? Que era el sacerdocio que representaba, un sacerdocio representativo, pero ya estaba muy alejado de lo que era el corazón de la ley, solamente obedecía a las cosas externas de la ley. Externamente ellos decían que eran santos por medio de cosas que hacían, ¿cierto? A la vista del pueblo. Por eso el Señor en muchos de sus relatos decía, ¿cierto? No seas como los fariseos hipócritas, ¿cierto? Que levantan las manos en el templo, ¿cierto? O que dicen, no, yo doy el diezmo de todo, hago esto, hago lo otro, hago aquello. ¿Por qué? Porque el sacerdocio se había instrumentado y se había adiestrado tan solamente para hacer cosas externas delante del pueblo. Entonces el pueblo era llevado cautivo por estas cosas. Mucho pueblo con un corazón sensible al Señor, ¿cierto? Fue ignorado por ese mundo, ¿no? A tal punto de que viene un rey humilde, ¿cierto? Un rey que vino a servir y no a ser servido, ¿cierto? Cosa muy contraria a esta gente, y no quiero hablar de las cosas de este tiempo, ¿cierto? Pero vamos a hablar en ese tiempo, gente que no estaba dispuesta a servir. Vino un rey humilde y acordaron junto con los gobiernos, ¿cierto? Y con toda la élite sacerdotal, y lo asesinaron, ¿cierto? Entonces podemos ver ahí, y mucho puede decir, sí, pero es culpa de Satanás. Todos le echamos la culpa a Satanás sin darnos cuenta, ¿cierto?, de que las naciones, los gobiernos, toda la parte del sacerdocio en algún punto le está dando lugar a las tinieblas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, ¿cierto? Y porque hay una incredulidad, hay una rebeldía, ¿cierto? De propio acuerdo ya de no obedecer, ¿cierto? El consejo del Padre, ¿sí? Aunque ellos muchos conocen, ¿cierto?, al Padre,
muchos conocen, muchos de ellos conocen el texto sagrado, lo estudian, lo miran. Uno de ellos era el rey Herodes, ¿cierto? El rey Herodes miraba las profecías, a ver los tiempos que iba a venir alguien que se llamaba el Salvador del mundo, miró las profecías, miraba Isaías, miraba Miqueas, miraba a los profetas, y muchos que estaban ahí en el tiempo del sacerdocio eran entendidos en estas cosas, y al punto tal que averiguaron el lugar donde estaba el Salvador, querían averiguar dónde estaba ese Salvador, ese rey que había venido, ¿cierto? Y aunque supiera las escrituras así todo, ¿cierto? Asesinaron a un montón de niños, ¿cierto? En ese tiempo, buscando al Salvador. Los chicos de 2 años para abajo eran masacrados, ¿cierto? En Jerusalén, por eso dice que hubo una voz de lamento. Raquel llora por esos pequeños y no quería ser consolada. Esa palabra cuando dice quería ser consolada, amado, que aparece, eso fue profetizado por allá por Jeremías, ¿cierto? Llora Israel, ¿cierto? Llora Raquel por sus hijos y no quiso ser consolada. Esa palabra no quiso ser consolada quiere decir que no creyó a aquel que quería consolarlo, sino que hizo, ¿cierto? No impidió en ningún momento que este asesinato ocurriera, ¿cierto? Eso es algo verdaderamente tremendo. Como el hombre a través de los tiempos le fue cediendo poder. Ese es el gran problema. Y ese es el gran temor que nosotros tenemos, ¿cierto? Que todo el poder, ¿cierto? Venga en contra de tu vida por causa de vos manifestar el reino, por causa de vos predicar, por causa de vos dar a conocer la verdad, ¿cierto? Hay un poder siempre que se va a interponer y te va a querer limitar. Y si vos vas más allá, ¿cierto? De aún de decir, no, mira, yo tengo un rey, yo tengo un gobierno, yo tengo verdaderamente un gobierno, pero que sea de verdad, no que sea un gobierno que esté atado a la política de este tiempo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver países, ¿cierto?, que sacan la Biblia a relucir, no, mira, tenemos más votantes, qué sé yo, cristianos, testigos de Jehová, evangélicos, católicos, ¿cierto? Y entonces levantan una Biblia a esos gobernantes y todos se ayornan, todo el pueblo cristiano se ayorna a ese lugar, sin saber lo que hay detrás, el poder que está atrás. Entonces es como que nos estamos casando siempre, ¿cierto?, con el poder y con el sistema. Que eso es algo que uno tiene que ir desmantelando de una forma personal, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, sabiendo que los que están en este poder, en esta estructura, son gente muchas veces amiga, son muchas veces gente conocida, que podemos tener afinidad, lógicamente, en muchas cosas que ellos quieren hacer y quieren lograr desde ese lugar de poder, ¿cierto? Y quieren también ayudar, dar una mano, ¿cierto?, a aquella persona que le está faltando tal vez salud, le está faltando algo en el área económica, que eso está muy bueno, para eso están los gobernantes también, y tenemos que respetarlo y orar por ellos, ¿cierto? La Biblia nos manda, ¿cierto?, a orar por ellos y a respetarlo, ¿cierto? Y aún dice que ellos fueron puestos por el Señor, o sea, es algo que Dios está en un acuerdo, y bueno, tenemos que tener nuestro respeto y nuestra obediencia en ese sentido, pero siempre sin perder de vista, ¿cierto?, lo que somos, lo que creemos y en lo que podemos en el Señor, ¿cierto? Él es el gobernante. Bueno, como te decía, a través de los tiempos, ¿cierto?, el hombre se fue rindiendo, entonces Dios da lugar y le permite verdaderamente que él gobierne, ¿cierto?, en estos tiempos, hasta llegar, como dice la palabra, a la plenitud de los gentiles, ¿cierto? De eso se trata cuando habla por allá por Romanos capítulo 9, habla de la plenitud de los gentiles, está hablando ya de el fin del gobierno humano, ya finalizando, ya lógicamente la iglesia no va a estar, va a ser arrebatada, ¿cierto? Y
va a entrar el gobierno de este famoso hombre llamado Anticristo. No sé por qué te estoy hablando de todas estas cosas. Y es, digamos, la parte donde ya llega a un éxtasis, como quien dice, ¿no? A un lugar de cúspide, el gobierno, ¿cierto? Donde toda la tierra ya es entregada a este anticristo que va a traer buenas soluciones, dicen que va a traer muchas soluciones, a muchas problemáticas, ¿cierto? Y mucha gente le va a seguir, mucha gente le va a creer, pero así todo, ¿cierto? Va a haber mucha gente que va a seguir creyendo en Cristo, ¿cierto? Y va a ir entrando ya más directamente también en el plan del Señor, ¿cierto? A tal punto, bueno, que va a haber muchas manifestaciones en los últimos tiempos de lo que es la ira de Dios. Y ahí ya va a entrar la ira de Dios, el enojo de Dios sobre las naciones, sobre Israel, ¿cierto? Va a haber un enojo que durante mucho tiempo estuvo contenido, ¿cierto? Pero en ese tiempo ahí va a haber una manifestación del enojo de Dios, va a haber una muestra. Por eso esto de manifestación, ahí va a ser el día del Señor, ¿cierto? Sobre Israel, donde va a haber una persecución muy grande, ¿cierto? En todas partes del mundo, ¿sí? Y muchos dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios, sí, va a haber un enojo? Hay un enojo de Dios porque Dios es justo, hay una justicia, Él es el que gobierna. Por eso es muy importante lo que nosotros estamos hablando de gobierno, es el rey, ¿cierto? Entonces Él tiene que ejecutar sus juicios también, ¿cierto? Él tiene poder para juzgar, ¿cierto? Hay una incredulidad, hay una rebelión, ¿cierto? Que tiene que ser extirpada, tiene que ser desramificada, ¿cierto? Del mundo, de esta tierra, ¿cierto? Entonces, aquel mundo que impide que Jesucristo, ¿cierto?, sea rey, o que impidió que Jesucristo sea rey, ese mundo va a ser juzgado, ¿sí? Y donde muchos creyentes, en ese tiempo va a haber mucha gente que se va a salvar, por allá por Apocalipsis dice que eran millares y millares y millares vestidos con ropas blancas, ¿cierto? Que van a cantar, están cantando, va a haber muchísimos, millares y millares que van a ser salvados. Y es por eso que la gran tribulación va a haber una gran manifestación, ¿cierto?, del Señor. No es que ahí se termina todo, no es que ahí Cristo no va a estar, no es que ahí el Espíritu Santo no, sí va a seguir estando y va a seguir ministrando. Él va a levantar siervos que van a llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Estos siervos van a ser sellados. ¿Qué quiere decir que van a ser sellados? Que van a ser protegidos, que el anticristo no los va a poder tocar. Ellos van a llevar su palabra, es un remanente, que son los famosos 144.000 que habla la Biblia, es un remanente, ¿cierto?, que va a manifestar. Y es algo glorioso, hermano, lo que yo te estoy contando es algo maravilloso. Entonces, este es un tiempo, no perdamos, este es un tiempo, ¿cierto?, para todas aquellas personas que no conocen al Señor, aquellas personas que por primera vez escuchan el Evangelio, ¿cierto?, que Dios está llamándolos con cuerdas de amor, como dice su palabra, ¿no? Tal vez muchos están pasando por algunos desiertos, tal vez muchos de ellos son gente que son hijos de cristianos, pero ¿qué pasa? Muchas veces los dogmas, muchas veces las tradiciones dentro de las denominaciones eclesiásticas hacen que esta gente se aleje de esos lugares, ¿cierto? Y ya cree que Dios lo ha desechado. Déjame decirte que Dios jamás te ha desechado, ¿cierto? Y seguramente que en tu espíritu Dios quiere hacer otras cosas, quiere levantar de una forma totalmente genuina, ¿cierto?, para que vos sirvas a Cristo, ¿cierto?, mirando su verdad. Ya con el solo hecho de mirar su verdad, mirar su palabra y estudiarlo, vos estás sirviendo al Señor. Después lo que vos hagas afuera es una consecuencia de la administración que ocurre en tu intimidad y en tu privacidad.
Así que, amado, quería llegar a este comentario, pequeño comentario, en esta mañana, tan especial, ¿cierto? Y es un tiempo de manifestación. Es un tiempo, como te decía al principio, de que muchas cosas que vos le habías estado pidiendo al Señor, ¿cierto? Y bueno, Él a través de su llamado y de su convocatoria, vos te has animado, ¿cierto? A hablar con Él, a hablar con Dios, ¿cierto? Bueno, este es un tiempo de manifestación. Es un tiempo, ¿qué quiere decir? Manifestación significa que su poder, toda esa energía, ese poder, ¿cierto? Va a deslumbrar todo tu lugar, todo tu ambiente, ¿cierto? Para bien, primeramente desde tu interior, trayendo paz por sobre todas las cosas y ministrando en tu carácter, en tu persona, ¿cierto? Y es necesario que hablemos de estas cosas para que vaya tomando lugar dentro de tu persona todas estas cosas que están en su palabra, que están en su verdad, ¿cierto? Trayendo frutos dignos de arrepentimiento, como dicen, que se manifiesten en nuestras vidas, ¿cierto? Y aunque vos tal vez sea una persona que no vayas a ningún lugar, a ninguna iglesia, ni a ningún lugar, ¿cierto? Hay un cambio favorable para vos y que vos te sientas verdaderamente con ese cambio. Muchos buscan, ¿cierto? En la filosofía, en las religiones, qué sé yo, indias, en las religiones, qué sé yo, de otros lugares, ¿cierto? Pero Cristo es la verdad. Él es la verdad para tu vida, para tu persona. Y bueno, Él tiene verdaderamente un tejido espiritual en el cual vos necesitas estar inmerso, estar ahí, ¿cierto? Y vez tras vez Él va a ir restaurando, va a ir cumpliendo lo que dijo, que sos en Él, podés en Él y tenés en Él, ¿cierto? Eso es algo muy favorable para nuestras vidas, para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no tan solamente vos estás ahí, sino que también están tus hijos que están mirando tu caminar, tu esposa, ¿cierto? Tal vez vos estás pasando una condición económica delicada, tal vez estás pasando un problema de salud muy delicado, o alguien cercano a vos, o tus hijos están pasando por una crisis, ¿cierto? Yo te invito en este día a poder mirar a ese Dios que las religiones muchas veces te dijeron que hay, pero que vos lo mires vos, que levante, ¿cierto? Que levante tus ojos a los montes, como dice por allá un salmo, ¿cierto? Y de ahí vendrá el socorro, de ahí vendrá ese socorro que vos estás esperando, ¿cierto? Pero ese socorro muchas veces no es la solución mágica a un problema que está aconteciendo, tal vez sí, eso es algo que está en la soberanía del Señor, ¿cierto? Pero lo que Dios quiere ir arreglando es tu persona, tu carácter, ¿cierto? La afinidad que vos vas teniendo, primeramente con Dios y después con los hombres también, ¿cierto? Con tu familia, con tu esposa, ¿cierto? Dándole valor, ¿cierto? A todo eso que tenés en tu hogar, las personas que están alrededor tuyo, ¿eh? Que vos le des ese valor, ¿cierto? Verdaderamente, que están permaneciendo con vos, que están con vos, en las buenas, en las malas, ¿cierto? Bueno, que vos le des el valor. Y desde ese lugar va a surgir un cambio en tu persona que no lo vas a poder modificar nunca más, ¿cierto? Porque es un cambio hecho en el espíritu, que de eso se trata. Entonces, esos son principios, ¿cierto? Esos son cosas, piedras que van poniendo de un fundamento. ¿Viste? Cuando vos echás fundamento para hacer tu casa, bueno, eso es cal, arena, piedra, ¿cierto? Vas basándote otra vez en algo. ¿Por qué? Porque tal vez vos fuiste una persona sin gobierno, que siempre las cosas nunca te salían, que lo que vos emprendés hoy se desbarata. ¿Por qué? Porque estás edificado en la arena,
¿cierto? Hay una palabra, los que están edificados en la arena, dice que vino los vientos, los mares, y dice que esa casa se cayó, pero el que estaba edificado en la piedra, ¿cierto? Esa casa prevaleció a pesar de todas las... Bueno, este es el tiempo de vos, tal vez no sos esa casa todavía, estás ahí, ¿cierto? Con muchas dudas, ¿cierto? Y muchos problemas, ansiedades, inquietudes, pensamientos que vienen durante la noche, ¿cierto? De lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque estás mirando una economía que es insostenible, tal vez en el plano salud, tal vez en el plano personal, en el trato con los demás, ¿cierto? Son piedras que muchas veces uno está fundamentado, ¿cierto? Pero eso no es el fin, ¿sí? Para tu vida. Hay algo que sí tiene un fin y vos tenés que cambiar y tenés que ponerte en la roca. Este es un tiempo de ponerse en la roca, ¿sí? Así que te invito en este tiempo a que dejes que esa manifestación en Cristo fluya en todo tu ser. Que Dios te bendiga y bueno, ya estaremos otra vez charlando un poquito. Dios te bendiga.